de Charles Stanley, ya, un momentico, de Charles Stanley. Se llama Libre a través del perdón. Y, y ese nos va a servir para sanar muchas cositas que tenemos que sanar, porque Dios nos lleva como por etapas. Pero hoy quería leer algo para que te voy a hacerlo despacito, para que lo puedas entender. Y la idea del Señor es que cuando nos sana y nos libera en todas estas áreas, va a cumplir el propósito en nosotros y saca el dolor y el tormento de nuestras vidas porque estamos usando una cantidad de comportamientos, de conductas, de acciones para calmar ese dolor, pero el Señor quiere sacarlo totalmente. Y hay mucho, voy a leer algunos versículos, pero quiero primero leer para que quede ahí, para que después cuando oigan el Zoom les ayude. ¿Qué es la salud emocional? Hemos trabajado mucho espiritual y hemos estado trabajando en estos tiempos en las administraciones sanando nuestra alma de todo lo que es el trauma, el maltrato, el abuso y las secuelas que dejaron y los demonios que entraron y la opresión que hay. Entonces son varios procesos, por eso tenemos que hacerlo. Entonces, por lo general, cuando hay eso, tenemos y buscamos un escape al dolor, muchos al tormento y muchos piensan en el suicidio o en cosas pecaminosas o en cosas de escape. Pero ¿qué es la salud emocional? Y quiero que medites en este concepto. Salud emocional es tener completa paz sobre quién eres, qué haces y a dónde vas, tanto individualmente como con las personas que te rodean. Sentirse totalmente en paz con tu pasado, con tu presente, con tu futuro en tu vida. Es saber que estás alineado o alineada con el propósito definitivo de Dios para ti y sentirte realizado, realizada en ese propósito. Y yo quiero leer el Salmo 138. Estas citas son importantes. Yo quiero que las tomes porque si quieres profundizar en el tema, de pronto solo una cita, el Señor te pone a leerla, a creerla. Acuérdate que la palabra es la que nos sana porque es la que tiene el poder de Dios. Entonces, en conclusión, la salud emocional es una paz integral a tu alma, a tu espíritu, a tu mente, a tu cuerpo, em, y que te da el poder para soltar un pasado que ya no va a atormentarte, un presente que tiene paz y un futuro que también está en paz. Pero cuando no hay sanidad emocional, todo es una crisis, una ansiedad. Voy a leer el Salmo 138, 8, que dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampare la obra de tus manos. Esta es un arma poderosa para la sanidad emocional. Ese versículo deberían aprendérselo. Otro que tenemos es Proverbios, cuando hay tormento en el corazón. Esta es de Proverbios 16, versículo 1. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, cuando tienes tanta ansiedad porque no sabes, esta es una parte importante. Tú puedes poner tus disposiciones de tu corazón al Señor y Él es el que va a confirmar eso. Jeremías 30, 17. Tenemos otra promesa muy linda en este versículo que dice así: mas yo haré venir, y eso es también para anotarlo y aprendértelo, mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechado te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Y dice, así ha dicho Jehová, y aquí yo hago volver a los cautivos de donde estén, o sea, de las tiendas, bueno, le está hablando una promesa, pero todos esos sentimientos es cuando hay un dolor muy fuerte y profundo. Salmo 38, Salmo 38, Salmo 23, 3. Dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, pero el versículo 3 exactamente dice así: la palabra es viva y eficaz y Dios la usa en diferentes formas, en diferentes tiempos para nuestras vidas y nuestra sanidad. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El único que conforta nuestra alma eh, es el Señor.
Entonces, hemos estado viendo y quería leer 2 cosas. Una es contarles, yo lo he ministrado en otras, pero quiero como recordar los que no han oído esas 2 historias. Una la tengo aquí escrita, que alguna vez la leí acá, de restaurar la esperanza, y la otra es de una mujer que fue una doctora muy importante y que fue recluida en un, asilo para personas enfermas mentales. Y la historia de esa doctora importante es que ella, cuando era niña, su mamá, y en una época como de mucha recesión, su mamá era una mujer muy estricta y un día la niña la mandó a la tienda por algo y con las monedas que le quedaron, la niña compró dulces y eso para la mamá era prohibido. Cuando llegó a la casa, la mamá no quería tener una niña ladrona en su generación, en su vida, y lo que hizo fue que cogió sus manos y se las metió a la estufa, le quemó las manos, para que ella nunca, y recordara que ella nunca podía robar ni tomar nada. Esta niña quedó con las manos quemadas y con cicatrices, pero no solamente las cicatrices quedaron en su cuerpo físico, sino en su alma y en su espíritu. Siendo tan pequeña, tomó la decisión que nadie la iba a maltratar más y que ella no iba a dejarse herir más. Se volvió la persona más aplicada en su escuela, se volvió la persona más juiciosa en todo, se volvió la persona más retraída también en todo y empezó a en todo lado ser la mejor, la mejor, la mejor, la mejor. Terminó el bachillerato, el high school, y como era la mejor, aplicó una beca y le dieron una beca de estudios por ser tan buena. Terminó su medicina, quiso estudiar medicina, terminó su medicina, terminó su especialización, una mujer muy, muy brillante, y en medio de toda esa parte de su vida ella se casó, pero ya doctora, ya no tenía hijos, pero ya doctora, casada, con sus especializaciones y siendo tan importante, un día ella se da cuenta que su esposo le era infiel con su mejor amiga. Eso no pudo resistirlo y entró en una crisis, depresión y de locura, y por lo que fue internada. Entonces, en este lugar donde ella estaba, iban personas a compartir del Señor. Y una vez fue un pastor a hablar del Señor y habló con ella y le compartió las nuevas del Evangelio. Y ella dijo no, ella se resistió y dijo no, no fue justo lo que me hicieron, Dios no hizo nada. em, y yo no, yo he sido tratada muy injustamente y no quiero y no quiero, y se negó y se negó. Alguna palabra del pastor del amor de Dios y todo le dijo y se fue porque no lo quiso recibir. Pero esa noche, esta mujer llena de odio, de amargura, de dolor, de ansiedad, de angustia, con una falta de perdón tan fuerte hacia su esposo, se suponía a su mejor amiga, pero realmente la raíz estaba en esa madre que había abusado de ella con ese maltrato tan terrible en sus manos. Y esa noche Dios le da un sueño, y en ese sueño ella ve la cruz, ve a Jesús y ve las manos ensangrentadas del Señor con los clavos, con los hoyos de los clavos. Y el Señor le extiende las manos y le dice: dame tus cenizas y yo te doy mi belleza. Y en el sueño ella decía y se veía como la niña con sus manos heridas, y apretadas. En el sueño se veía con las manos apretadas y el Señor le repetía, y ella decía, no, no porque no fue justo, no porque me hirieron, no, y se resistió. Y 3 veces Jesús le dijo en el sueño, dame tus cenizas y yo te doy mi belleza, porque sufría mucho complejo por sus manos también. Y dice que el amor y ver el amor de Jesús que le hablaba y que le decía, no pudo resistirlo y se rindió en el sueño. Y en el sueño ella alcanza a ver cómo ella se rinde y abre sus manos
y las cenizas que estaban en sus manos, Jesús sopla y se van. Y cuando se despierta en la mañana estaba completamente sana, mentalmente en todas las áreas, y sale del hospital y empieza en la vida cristiana. Y el Señor me recordó esa escena porque muchos tienen las cenizas ahí reprimidas en su corazón, en su alma, en sus emociones, causando tanto tormento, tanta vergüenza, tanta desesperanza. Y Dios quiere traer hoy esperanza y sanidad a tu vida porque te ama y porque es el único que puede tomar los pedazos y restaurarnos. Y este poema de un libro que es de Neil Anderson, de Reencuentro con la Esperanza, que lo leí alguna vez, lo voy a leer en este momento porque tiene que ver con lo mismo. Todo lo que pasa dentro de nuestra conciencia y nuestra mente cuando perdemos la esperanza por trauma, por dolor, por represión de todo lo que está adentro. Y los frutos. Un niño recién adoptado se halló en una gran mansión. Su nuevo padre le susurra al oído: esto es tuyo y tienes derecho a estar aquí. Yo te he nombrado coheredero junto con mi Hijo único Jesucristo. Él pagó el precio que te libró de tu antiguo amo, que era cruel y condenador. Yo la compré para ti porque te amo. El muchacho no pudo evitar cuestionarse este regalo increíble. Esto parece demasiado bueno para ser cierto. ¿Qué hice para merecer esto? Se preguntó. He sido esclavo toda mi vida y no hice nada para ganarme esa clase de privilegio. Estaba profundamente agradecido, sin embargo, y empezó a explorar todas las habitaciones de la mansión. Probó algunas de las herramientas y aparatos. Habían también viviendo en la mansión muchas más personas, gente adoptada, y el niño empezó a entablar nuevas relaciones con sus hermanos y hermanas adoptivos. Disfrutaba especialmente de la comida, de la cual se servía a gusto, pero entonces pasó algo inesperado. Al retirarse de la mesa de la comida, derribó una pila de vasos y una jarra valiosísima que se estrellaron en el suelo y se quebraron. Súbitamente empezó a pensar este niño: estúpido, torpe muchachito, nunca te escaparás de esto que hiciste. ¿Qué derecho tienes de estar aquí? Mejor que te escondas antes que alguien se entere de lo que hiciste, porque con toda seguridad te van a echar. Primero se cautivó con las maravillas de vivir en una mansión, con una familia completamente nueva y un padre amoroso, pero ahora estaba confuso. Viejos libretos y recuerdos de su temprana infancia empezaron a pasar de nuevo por su mente. Estaba muy avergonzado, se sentía muy culpable. Los pensamientos de autocondenación seguían. ¿Qué te crees que eres? ¿Alguien con privilegios? Ya no eres más de aquí. Tienes que estar en el subterráneo. Mi antiguo amo tenía razón sobre mí. No soy de aquí. Así pues el niño se fue al subterráneo con su mente repleta de esos pensamientos. El subterráneo era tenebroso, oscuro y desesperante. La única luz venía de la puerta abierta en la parte de arriba de la larga escalera de donde venía. Oía que su padre lo llamaba, pero estaba demasiado avergonzado, sintiéndose culpable como para contestar. El muchacho se sorprendió al encontrar a otras personas en el subterráneo. Arriba todos conversaban unos con otros y se juntaban para hacer cosas a diario, cosas divertidas y significativas. Sin embargo, nadie hablaba a nadie en el subterráneo. Estaban demasiado avergonzados. Aunque a nadie le gustaba el lugar, la mayoría sentía que el subterráneo era de todos modos el sitio que les correspondía realmente. No veían cómo podrían volver a andar en la luz otra vez. Si lo hicieran, los demás verían sus defectos. Habían antiguas amistades que ocasionalmente se allegaban a la puerta y los animaban a volver arriba, donde había lugar preparado para ellos. Algunas amistades eran peores que otras y regañaban a los que estaban en el subterráneo con cosas que solo empeoraban aún más la situación. No todos se quedaban en el subterráneo por la misma razón. Algunos, como el niño, pensaban que merecían estar ahí. Me dieron la oportunidad, pero yo la eché a perder.
Otros no creían ser capaces de subir las escaleras, aunque reunieran las fuerzas para probar. Era probable que las escaleras se hundieran bajo su peso. Siempre tenían una razón por la cual no volver donde estaba su padre arriba. Algunos juntaban valor para subir por un tiempo breve, pero no se quedaban lo suficiente para resolver sus conflictos y aprender la verdad que los capacitaría para quedarse, así que volvían al subterráneo. Había todavía otros que tenían miedo de no ser aceptados. Su antiguo amo no los aceptaría, así que ¿cómo podía alguien esperar que este padre adoptivo los volviera a recibir bien después de lo que habían hecho? Primeramente, nuestro niño recién adoptado anduvo tanteando por las tinieblas, tratando de hallar una manera de sobrevivir. Mientras más se quedaba en el subterráneo, más se iba desvaneciendo el recuerdo de cómo era vivir arriba, junto con su esperanza de volver alguna vez. Los viejos libretos de su temprana infancia cuestionaban el amor de este nuevo padre, y él empezó a preguntarse si, para empezar, fue alguna vez adoptado. El ruido de la gente que lo pasaba bien arriba le molestaba. Recordaba que la luz era tibia allá arriba e invitante, pero ahora cada vez que abrían la puerta del subterráneo, la luz parecía penetrante y reveladora. Él recordaba haber oído a su padre adoptivo que decía que la mayoría de la gente amaba más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. El niño hizo unos pocos intentos débiles de volver a la luz, pero llegó el momento en que halló un rincón oscuro y se echó allí. Sobrevivía comiendo musgo y moho de las paredes húmedas. Pero entonces un día, un rayo de luz penetró su mente y recuperó la razón. Empezó a pensar, ¿por qué no arrojarme a la misericordia de esta persona que dice ser mi padre? ¿Qué pierdo haciéndolo? Aunque él me haga comer las migajas que se caen de la mesa, será mejor que estar aquí. Así que decidió arriesgarse a subir las escaleras y enfrentarse a su padre con la verdad de lo que había hecho. Padre, dijo, derribé unos vasos y quebré una jarra. Sin decir palabra, su padre lo tomó de la mano y lo llevó al comedor. Para el supremo asombro del niño, su padre le había preparado un banquete. Bienvenido a casa, hijo, le dijo su padre. No hay condenación para los que están en mi familia. ¿Quién no se les escurren las lágrimas oyendo esta historia? Ese es tu padre. Ese es tu padre que quiere restaurarte hasta lo más profundo de tu vida. Ese es tu padre que te ha contado estas dos historias y que quiere hoy sanarnos profundamente todo nuestro ser y que está trayendo. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo hacerlo, cómo salir estas citas. Una de las palabras que recomiendo y quiero leer un poquito. El Señor tiene la palabra llena de sabiduría, de vida, de bendición para todo, ¿no? Isaías 61 es un capítulo de tanta promesa y fue de los que el Señor Jesús leyó la primera vez que entró a la sinagoga y tomó el rollo del libro, que eso está en Lucas 4:18. Pero lo voy a leer de Isaías. Lo que él leyó fue este pasaje y dijo, hoy se cumple esa escritura. Y para ti hoy se cumple. Y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y este 3, a ordenar que a los afligidos de Sión, y eso es para ti hoy, a ordenar que a los afligidos de Sión, de puertas de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya, y ellos reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y esta palabra es para que tú la reclames, porque es lo que Dios quiere para ti. Él ha venido a ordenar, porque te vino a sanar, a restaurar, a predicar las buenas nuevas para ti, a quitar el abatimiento y la angustia del corazón, pero Él vino a ordenar gloria. Y tú vas a repetir ese versículo 3 toda esta semana.
Hoy Dios ha ordenado gloria en lugar de cenizas para mi vida. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. No tienes por qué seguir en el sótano, no tienes por qué seguir comiendo moho, no tienes por qué seguir en la oscuridad, porque Dios ha preparado banquete, ha ordenado gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Entonces, vamos a orar porque necesitamos ver libertad en nuestra vida. Y vimos que parte de mantenernos en esas condiciones de tanto daño emocional, porque las emociones se truncan, porque se queda sin un desarrollo emocional, por trauma, por muchas cosas puede pasar. Em, Cuando no hay esa sanidad, pues los síntomas son que nuestra vida se vuelve como una vida sin gozo, sin gloria, sino como víctimas de muchas cosas. Entonces, hay mucho de odiarse a sí mismo y de proyectar ese odio hacia otros. Hay mucho de inseguridad y de proyección de esas emociones rotas, heridas, estancadas hacia otros, especialmente a los que más se aman. Entonces, esto hace que estemos incapacitados. El dolor, el maltrato, el abuso emocional que puede ocasionar tantos problemas por traumas, falta de amor, maltrato físico, verbal, por maltrato sexual, por palabras. Esto hace que las emociones se corten y se detenga el crecimiento dentro de cada persona abusiva. Y necesitamos ser sanados de ese rechazo y de ese abuso. En la prédica del domingo lo expliqué bien y por lo general una de las cosas que ha atado y estancado allí en ese pasado es que se quedan unos recuerdos sin sanar porque están reprimidos, se quedan unas condiciones sin perdón porque queda reprimido, ¿sí? Y queda muchas veces en el inconsciente. Cuando trabajamos estos temas, cuando escribimos la palabra, cuando oramos y ministramos, lo primero que hace el Señor es empezar a sacar esos recuerdos, porque tú tienes que tener, yo llamo a eso personalmente la crisis del impacto, o sea, cuando eso pasó en la infancia, tú no tenías la capacidad racional que tienes ahora. Pasó porque todavía solamente tenías percepción y operaciones concretas. En tu mente no podías tener un desarrollo lógico, intelectual para asimilar las situaciones. Y aún si lo hubieras tenido, de todas formas impactan y afectan, pero como fue tan duro en la etapa de formación, entonces eso queda como un impacto que se reprime. Y lo que hace la palabra es empezar a, ya con la ayuda del Espíritu Santo de la palabra, traerlas a la conciencia para que al entregárselas al Señor empecemos a sanar. Entonces, para poder ser realmente libre, y vamos a mirar algunas cosas, lo primero es que yo tengo que depender realmente de la palabra de Dios, porque todo lo que entró el trauma en nuestra vida, las heridas, es unas mentiras del diablo y muchos posesión demoníaca. Los que ya han recibido a Jesús, pues el Señor está en tu vida, pero entonces viene la opresión demoníaca. Em, la otra parte que queda ahí dentro y que toca sanar y ser libre, real, no religiosamente, es de la falta de perdón, porque eso también está muchas veces reprimido y la persona lo puede volver religioso, lo puede volver trabajólico, lo puede volver vicios de cualquier lado, pero en el fondo es porque no ha podido sacar el dolor y no ha podido enfrentar esa falta de perdón también por las personas que les hirieron. La otra parte importante de sacar, y pueden ir anotando, entonces la palabra es trabajar la falta de perdón, es también hacer como un chequeo, como un cuestionario de la ira. La ira es un trauma inconsciente, puede ser un trauma, puede ser un demonio, puede ser algo que está roto, que quedó allí y toca mirar qué es lo que más te pone con ira, qué son las cosas. Detrás de la ira tiene siempre una información. Mm, la otra cosa importantísima es empezar a trabajar el tema de la confianza, o sea, con cuáles personas no te sientes confiado. Si tuviste un trauma porque lo ocasionó un padre, tú no tienes confianza con nada de lo que sea autoridad masculina,
o de personas masculinas. Y lo mismo a nivel de la mamá. Si fue la mamá, pasa lo mismo. Entonces, o la persona queda sola o tiene un matrimonio en crisis. Entonces, tenemos que trabajar con la palabra, con el Espíritu Santo, para quitar con arrepentimiento, o sea, pidiendo perdón, la rebeldía, la desconfianza, porque es lo que más estamos desarrollando con todos estos traumas. Y tenemos que traer la palabra, la verdad de Dios a través de esta sanidad, porque nosotros tendemos a ser independientes, que todo dependa de nosotros, entonces nos volvemos controladores y esto trae mucha angustia y mucho estrés. Y tenemos que, de acuerdo a la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, confesar la falta como perdón, y de verdad tomar la autoridad para ser libre y expulsar aún todos estos demonios que entran. Mm, y la verdad, la obediencia, el perdón, son dos claves muy fuertes para ser libre de todos los traumas emocionales. Em, y eso lo puede hacer el Espíritu Santo pidiéndole a Él que nos dé la revelación. Em, por lo general, la gente que no olvida y tiene todavía esa ofensa es porque no ha perdonado. Pero el Señor vino a redimirnos, Él vino a entregarnos todo, todo lo que Él dijo. Y vamos a mirarlo. También tenemos que em, anular, arrancar las voces y las palabras que se dijeron en la infancia. Por ejemplo, la gente que no confronta y que no ha sanado. Si te dijeron que eras una persona que no valías nada, inconscientemente buscas y haces una cantidad de cosas para que eso se cumpla. Entonces, todos esos mensajes que entraron al inconsciente, nunca llegarás a ser alguien, no sirves para nada, eso trae mucha desesperanza, mucha ansiedad, depresión, impotencia y un dolor profundo en el alma, en el pecho, em, y lleva a muchas, muchas conductas destructivas, autodestructivas, lleva al suicidio y lleva a que la persona tenga un temor que paraliza y que no lo deja avanzar. Mucho del dolor, y eso es importante que lo tengas en cuenta, mucho del trauma, del dolor emocional, de todas estas lesiones en la niñez, llevan a las personas inconscientemente buscando soluciones, las llevan al ocultismo, las llevan a las relaciones enfermizas, patológicas y pecadoras, llevan a las drogas y a todo esto, buscando un escape del dolor y del tormento que tenemos. Entonces tenemos que sanar y algo importantísimo que vamos a hacer hoy es que tenemos que liberarnos del pasado. ¿Y cómo se libera de un pasado? Perdonando totalmente, confesando, pidiendo la ayuda de Dios para hacerlo, pidiendo la revelación de Dios. Porque si el pasado sigue siendo una presencia en tu vida en esta forma traumática, ese pasado se convierte en muerte. Entonces, Satanás ya sabe eso y empieza a traer muerte a tu vida. Entonces, tenemos que buscar una restauración total y ser libres de todo eso que ha estado en nuestra vida. Em, porque eso va a traer mucha sanidad para que puedas aún entender los procesos espirituales que Dios quiere que hagas. Mm, y bueno, tiene muchas cosas. Sanidad es un proceso y tenemos que entenderlo. Es un proceso, estoy como resumiendo cosas aquí. Bueno, tenemos que librarnos del pasado, pero tenemos que vivir en obediencia a la palabra de Dios. Cada paso que tú haces de obediencia va a traer restauración, pero también tenemos que tener liberación, porque Satanás es un enemigo real y él mira cómo va a hacer cosas para que tú te apartes de llegar a que seas restaurado. Y tienes que preguntarle al Señor, al Espíritu Santo, Señora, ¿hay algo que tengo que ser liberado? Tengo cosas que solamente tú me puedes mostrar para que yo sea liberado o liberada de todo. Em, ¿Qué cosas puedes hacer esa oración, Señor? ¿Qué cosas son las que están impidiendo que yo cumpla el propósito tuyo, que me está separando del destino que tú pusiste para mí?
Entonces, hay muchas personas que por todo este trauma no pueden desarrollar todos los dones que tienen y tienes que empezar a preguntarle al Señor. Una cosa tremenda es que hay muchos obstáculos, vienen pensamientos a la mente. Tienes que rechazar esos obstáculos, esos engaños negativos, porque Satanás siempre, como en el caso que vimos del niño, las voces en la mente lo llevaron al sótano y así pasa con nosotros. Entonces tenemos que estar permanentes confiando en el Señor, escogiendo la bendición. Y un versículo que quiero leerles, 2 Corintios 1, porque Dios va a sanarnos hoy. Yo quiero que seas consciente de esa sanidad hoy, porque lo que más tiene el Señor para nosotros es sanidad. 2 Corintios 1, perdón, 1, em, desde el 8 y 9 y el 10, dice, está hablando Pablo, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, hay tribulaciones, hay desesperanza, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y todo eso se vive y se experimenta cuando hay una opresión y cuando está dañado algo en nuestra conciencia y en nuestra mente y en nuestra vida emocional. Y dice, tuvimos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. O sea, en alguna medida Pablo está diciendo, aún Dios lo permitió para sacar el cimiento, el abajo, el cimiento que tengo herido, el cimiento que está sin sanar, para que nuestra confianza sea restaurada, porque seguramente está rota o la pusimos en lugares que no son. Y la única confianza que funciona en nuestra vida es la confianza en Dios. Entonces, podemos ser restaurados y no importa las cicatrices de todo lo que se recibió en esa infancia, porque todo eso ha traído temor, ha traído depresión, ha traído ruina, ha traído tantas cosas. Entonces, vamos a creer en la palabra del Señor. Las personas heridas emocionalmente sienten culpa por no ser lo que deberían ser. Por eso a veces hay tanta amargura y tanta infelicidad. Muchas de las personas heridas emocionalmente tienen que perdonarse a sí mismas y también entregar ese sentimiento que en el fondo empiezan a poner hacia Dios como resentidos con Dios. Eso también toca confesarlo y sacarlo del corazón, porque el corazón se endurece. Em, por ejemplo, decirle al Señor, ayúdame, Señor, a dejar em, que ese pasado se vaya y no tenerlo más encima mío. Renueva mi mente, renueva mi alma, renueva mi espíritu, porque es una lucha y es un proceso. Entonces tengo que también aprender a perdonarme a mí mismo y a perdonar a otros, porque es clave esa parte del perdón. Vamos a hacer esta administración. Espero que nos alcance el tiempo para todo lo que quiero hacer de administración. Pero quería leerles antes de la administración y la canción está solo en inglés, pero en español dice así, de Stormy Omartian. Dice así, fue la mujer que les estaba diciendo que tuvo mucho maltrato emocional cuando niña. La canción dice así, pedazos, pedazos, tantos pedazos de mi vida, desparramados por todos lados. Algunos se han perdido y ahora sé que nunca podré volverlos a juntar otra vez. Pedazos, pedazos, tantos pedazos de mi vida. Un rompecabezas sin terminar mezclado y sin forma. ¿Quién podrá alguna vez volverlo a armar? En una visión como un sueño que se filtró a través de la mente, vi a Jesús acercarse, sosteniendo todos mis sueños. Habló con gran compasión y puso una mano sobre mí y en la otra mano sostenía lo que nunca podría ver. Él dijo, Jesús dijo, pedazos, pedazos, tengo todos los pedazos de tu vida
Y eso te dice el Señor. Pedazos, pedazos, tengo todos los pedazos de tu vida. Miles de pequeños fragmentos de cada uno de tus días. Yo puedo unirlos de forma que nunca se vuelvan a separar. Yo puedo unirlos de forma que nunca habrá otro que lo pueda hacer. Y nunca habrá otro que lo pueda hacer. Pedazos, pedazos. El Señor dice que Él tiene el poder para unirlos. Vamos a orar. Vas a entregarle al Señor. Hemos estado sacando a través de las predicas y de todo este tiempo tantas informaciones de nuestra mente, de nuestro inconsciente. Tal vez por eso están vulnerables, tal vez muchas personas hasta se han enfermado, porque ha sido profundo lo que han estado recibiendo de la revelación y, y no alcancé a hablar con alguien que quería que contara su testimonio aquí, pero el próximo miércoles eh, le voy a decir que es de una parte de esta restauración y de la revelación de Dios que hace cuando nosotros tenemos tantas heridas que sanar. Entonces, vamos a hacer una repasada de oración. Ya algunas oraciones hemos hecho, pero siempre que oramos por estos temas tenemos que repasar todo el tema de todo, de confesar los pecados y esto, porque vamos a pedirle la ayuda al Consolador, al Paracleto, al Espíritu Santo. Tú puedes decir, uy, ya hice eso. No, todos tenemos que estar en el proceso porque ese proceso no se acabará sino hasta que lleguemos al cielo. Cada día tú no vives en un mundo perfecto, ni en unas relaciones perfectas, ni tú eres perfecto. Entonces, Dios empieza a sanar para darnos fuerza, fortaleza para permanecer en Él, para tener herramientas, pero que nuestra sanidad lleve sanidad a otros, porque dice que ¿para qué lo permitió Dios? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos y el que nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará. Entonces Dios está presente, pasado y futuro en nuestra vida. Vas a orar conmigo, querido Padre, vengo a ti, Señor. Vengo como tu hija, vengo como tu hijo que compraste por la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Yo aquí vengo a pedirte perdón por todos esos pecados de mis padres y de mis antepasados, ancestros, que cometieron abominación, maldad y pecado delante de ti y abrieron puertas de maldición para mi vida. Yo vengo a renunciar a cada uno de ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, vengo a pedir perdón y a renunciar a todos esos beneficios. Hoy vengo a pedirte también, Señor, que tú limpies. Y si hay en mí dolor, si hay en mí heridas, también yo les perdono por las consecuencias de todos esos pecados que ellos hicieron y que alcanzó mi vida. Como quien ha sido liberado del poder de la oscuridad y ha sido trasladado al reino de Dios, yo quebranto en el nombre de Jesucristo toda la obra satánica que ha podido pasar a mí a través de mis parientes antepasados. Como quien ha sido crucificado y resucitado con Cristo, y como quien se sienta con Él en los lugares celestiales, rechazo cualquier forma y toda manera en la que el enemigo ha tenido influencia en mí. Declaro que estoy completo y eternamente entregado a Jesucristo y sellado por la sangre y por el Espíritu Santo. Ahora pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú ates y mandes lejos de mí para nunca regresar y hágalo firme, tome autoridad ahí. Ahora pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que tú ates y mandes lejos de mí para que nunca regresen a todos los espíritus que han habitado en mis familiares, aún los que tienen cónyuges, en los familiares de los cónyuges también. Ato, Señor, a esos espíritus y cada enemigo del Señor Jesucristo que me ha atacado o tienen derecho sobre mí o sobre mis hijos, mi familia. Señor, te pido, Padre, que me llenes con tu Espíritu Santo y yo me someto a ti y someto todos los miembros de mi cuerpo a Dios como instrumento de justicia y como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, para que puedas gloriarte en mí, Señor, en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu. Y todo esto lo pido y lo hago en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También vas a orar porque vas a perdonar también, si no, no hay una oración con respuesta.
Entonces, tenemos que tomar nuestras responsabilidades también para perdonarnos, para perdonar a otros, para que las raíces de amargura no detengan la gracia de Dios. No espere para perdonar hasta que sientas deseo, porque nunca lo va a sacar. Padre Santo, te doy gracias por las riquezas de tu bondad, de tu misericordia y por tu paciencia. Reconozco que así me has guiado al arrepentimiento. Admito que no he tenido la misma misericordia y perdón hacia quienes me han ofendido. Por eso te ruego que mientras me examino en tu presencia, me ayudes a recordar a qué personas no he perdonado de todo corazón para que pueda hacerlo ahora en el nombre de Jesús. Y te voy a dejar la tarea que hagas una lista de personas que tú em, te hirieron, pero que tú sientes que no has podido perdonarlas de corazón. Vas a pedirle al Señor que traiga a esas personas a tu mente, porque tal vez tienes reprimido y nunca expresaste el dolor y lo que sentiste cuando te hirieron esas personas. Y vamos a hacer esta oración de liberación. Vas a orar conmigo, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy yo creo, no quiero estar en el sótano, quiero estar sentada en los lugares celestiales, sentada en los lugares celestiales con Cristo. Y en el nombre de Jesús yo recibo hoy el poder y la autoridad por tu palabra, por las armas de nuestra milicia que no son carnales sino poderosas, y recibo la fuerza y el poder del Espíritu Santo para hoy renunciar y para hoy rechazar a todos los daños, a todas las áreas afectadas en mi personalidad, en mi carácter, que quedaron ajenas, que no son de mi personalidad y de mi carácter, que no es propia mía, que quedaron por todo el dolor de las heridas, del abuso, del dolor, del maltrato, del rechazo y del desamor. Yo renuncio y rechazo y echo fuera en esta hora, tomando la autoridad de Cristo Jesús, toda la afección. Y vas a tomar fuerza porque Dios te la da en este momento. El Espíritu Santo te da la fuerza porque eso no lo puedo hacer yo, lo tienes que hacer tú. Yo renuncio y yo rechazo y yo creo y acepto la luz y la verdad de Cristo para echar fuera de mi carácter y de mi personalidad todo fracaso, toda angustia, toda soledad, toda tristeza, todo abandono, toda derrota, todo abuso, toda desgracia, toda ruina, enfermedad, amargura, infelicidad, idolatría, depresión y envidia. Hoy, por el poder del Espíritu Santo y por la palabra de Dios aplicada a mi conciencia, yo rechazo las conductas y los comportamientos, porque cuando hay trauma, la persona empieza a unir las dos cosas, o sea, de verbo se vuelve sustantivo, ya no es que sientes angustia, sino que eres angustiado. Dile, Señor, yo renuncio a toda personalidad fracasada. En otras palabras, te lo voy a poner así. Yo renuncio a toda personalidad angustiada. Yo renuncio a toda personalidad de soledad, a toda personalidad de tristeza, a toda personalidad de abandono, de derrota, de desgracia. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ya hay trauma y eso usted ya es como si se hace parte y tiene que ser roto eso, porque es una mentira. Tú no eres abandono, tú no eres angustia, tú no eres ruina, tú no eres enfermedad. Entonces, si tú no haces esta operación por la verdad de la palabra, esto sigue en tu vida y sigues en una prisión. Entonces, yo renuncio y rechazo a todo y echo fuera, porque puede ser opresión, puede ser la mentira del diablo o lo que está roto. En el nombre de Jesús, renuncio y renuncie. Cuando renuncias conscientemente, el Espíritu Santo va a hacer que tu inconsciente acepte esto. Yo renuncio y echo fuera la personalidad de fracaso. Yo no acepto que en mi vida haya una personalidad de fracaso, ni consciente ni inconscientemente. Yo renuncio y echo fuera toda personalidad de angustia. No acepto la personalidad angustiosa, ni angustiadora, ni angustiada. Renuncio a toda personalidad de soledad, de tristeza, de abandono, de derrota, de desgracia, de ruina, de enfermedad, de amargura. Si no rompes eso, tú mismo no eres libre. Infelicidad, personalidad de idolatría, de depresión y de envidia. Yo hoy declaro libre mi carácter, declaro libre mi personalidad. Y hoy esta verdad y esta sanidad y esta liberación de mi personalidad
también va a pasar a ser libre mi ánimo, va a pasar a ser libre mi carácter, va a pasar a ser libre mis sentimientos, mis emociones. Voy a ser libre por el poder de la autoridad de Cristo, de su palabra, de su sangre, y porque es orden de Dios. Mi vida, mi persona, mi vida también va a quedar libre, no de todo lo que es, o sea, en tu vida, en todas las áreas. Yo quedo libre de todo fracaso, angustia, soledad, tristeza, abandono, derrota, desgracia, ruina, enfermedad, amargura, infelicidad, depresión, envidia, idolatría. Diga, mi vida queda libre de esos. Esos son como secuelas que quedaron. Hoy salen de mi vida, salen de mi alma, salen de mi carácter y de mi personalidad. Yo quedo libre, de mi alma queda libre del fracaso. Todo fracaso que quedó como una mentira en su alma, por ejemplo, en relaciones, en trabajos, en la vida tuya, en la vida espiritual, hoy hay libertad. Diga yo, en el nombre de Jesús, mi vida queda libre, mi alma queda libre, mi ánimo queda libre, mis emociones, mi carácter, mis sentimientos quedan libres del fracaso, libres de la angustia, del temor, de la independencia, de la soledad, de toda esa depresión y tristeza, de todo espíritu de abandono, de toda ansiedad por abandono, de toda derrota, desgracia, de que no se tiene fuerza, esa ruina, esa enfermedad, sale ahora la amargura, la depresión, la envidia. Hoy queda libre mi vida de esos daños de mi alma, de esos daños, de esos traumas, de ese maltrato y de ese abuso que quedó en mi conciencia cuando yo era un niño, que ha determinado mi vida en tantas formas. Mi alma queda libre de todo fracaso, de todas estas conductas, aún demonios y aún opresión. Y repites conmigo, yo rechazo a toda personalidad ajena que entró. Hay gente que quedó con la personalidad del abuelo, con la personalidad de la abuela maltratadora y abusadora, quedó con la personalidad del vecino, del brujo, del jefe, de, de la persona que lo crió o de la que te asimilaban. Ay, este será igualito a ese tío que era malo. Ahí quedaste con una personalidad mala de un tío malo o que le pusieron el nombre de esa persona. Eso todo tienes que rechazarlo hoy. Yo rechazo a toda personalidad ajena, aún rechaza a toda personalidad extraña y a toda personalidad maligna que esté ejerciendo cualquier poder, cualquier influencia, cualquier acción dentro de tu vida. Hoy renuncio a toda imagen ajena, una imagen que no es la que Dios determinó para ti, a toda imagen extraña, a toda imagen maligna. Yo renuncio a toda imagen que no es mi imagen. Yo renuncio a todo ser almático dentro de mi alma, a todo cuerpo almático que no es el mío. Lo rechazo en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué digo esto? Había un caso de un hombre que tuvo muchos problemas con sus padres y eran cristianos los papás. Y eran cristianos, pero la historia de él, y por eso estoy haciendo esta administración, la historia, y me viene a la mente porque sé que el Señor quiere ministrar a alguien en esto, la historia de él es que el hermano mayor de él, Arnoldo se llamaba, Arnoldo murió. Y Arnoldo fue un hijo que fue deseadísimo, y creo que era el primogénito, y Arnoldo murió. Y los padres entraron en depresión y entraron en depresión, y bueno, la señora volvió a quedar embarazada y em, nació el otro hijo. Le vamos a poner Raúl, nació Raúl. Pero los papás, aunque le pusieron Raúl, y no sé por qué no le pusieron Arnoldo, le pusieron Raúl, ellos ni lo llamaban, ni lo trataban. Todo el tiempo ese Raúl era Arnoldo. Entonces, por ejemplo, comentarios, ay, no, es que sea igualito a Arnoldo, ay, recordamos a Arnoldo cuando estaba chiquito, ay, este que va a ser igual, mira que este va, y este hombre empezó a tener unas crisis de identidad, crisis en su vida, no le salía nada, o sea, todas estas las tenía ahí, fracaso, angustia, soledad, tristeza, abandono, todo eso estaba funcionando en él porque tenía una imagen del muerto, tenía una imagen ajena,
tenía un cuerpo almático que no era él y le querían formar eso. Ay, no, es que al Nordo sí se sonreía. No, es que, y todo lo mencionaban y la expectativa no era para él, de Raúl, sino para Arnoldo. Entonces, vas a orar conmigo. Señor, no voy a recibir esas personalidades que no son las mías, ninguna personalidad del brujo, del hechicero que fue y le dijo, porque tuve casos hace muchos años que atendí de personas que el brujo le dijo, uy, no, este va a ser un hiperactivo terrible, este, porque la no sé qué, la aguja tocó por allí, el péndulo tocó por allá, y este va a ser así, así, y esa personalidad se la metieron al chino de 20 colegios, 30 colegios, lo botaban de todo lado. Era la oveja negra y todo lo demás, y la raíz había sido una administración de un brujo antes de nacer el niño y aún después de que el niño nació. Entonces, renuncia a toda imagen ajena, a todo ser almático. Ustedes saben que tenemos cuerpo almático, emociones, sentimientos, afectos, a todo cuerpo almático, a todo cuerpo que no es el mío. Y hay personas, cuando esto se trabaja profundo, y es que no tengo aquí todas las herramientas, pero quiero decirle, muchas veces en los matrimonios se trabajan con el cuerpo almático. Por ejemplo, el esposo trabaja con el cuerpo almático del papá de él, que era de pronto un hombre vacío, un hombre herido, un hombre violento, ¿sí? Y se relaciona con el cuerpo almático de la esposa, que es el de la mamá, que fue una mamá hexabélica, o sea, entonces se vuelve un conflicto porque estos llegaron al matrimonio sin una sanidad. Entonces está repitiendo modelos, miren la parte sexual, miren la parte emocional, miren la parte mucho, y obviamente Satanás hace todo eso para que la persona esté en una cautividad. Entonces rechazo y renuncio a toda personalidad ajena, a toda imagen ajena, a todo ser almático, a todo cuerpo almático que no es mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, lo rechazo porque no venía de mí. Lo rechazo porque fue fabricado, manipulado por mis padres, por el brujo, por el hechicero. No voy a actuar con sentimientos ajenos. Tú no vas a actuar con el sentimiento de tu abuelito, ni de tu abuelita, ni de por allá del hombre malo o del amante. Eso pasa mucho con los hombres que le pusieron el nombre, por ejemplo, a las hijas de las amantes. Y también atendí muchos casos de esos y eso trayendo consecuencias gravísimas a esas hijas, a esas vidas, como una que atendí que su objetivo era cautivadora de hombres, robadora de matrimonios, rompiendo matrimonios, y era una persona que venía con un sentimiento ajeno y extraño. En la liberación, pues me di cuenta de lo que había. No voy a actuar con sentimientos ajenos ni extraños. No voy a actuar con esos sentimientos porque yo voy a actuar con mis propios sentimientos. No tengo carácter ajeno, voy a encontrar mi propia realidad. Y acuérdense que yo lo he enseñado en algunas otras oportunidades. También hay tráfico de almas, que dice Ezequiel 13. El Señor está contra las vendas mágicas, los velos mágicos y el tráfico de almas. La hechicería y la brujería trabajan eso. Van y le llevan la foto, van y le llevan la prenda de la esposa para que se la rece, para dársela al amante, para que el esposo le dé el amor al amante de esposa y la esposa sea repudiada como la amante. Eso se llama tráfico de almas, se llama transmigración por todas esas artimañas del diablo, poderes demoníacos. Eso hace, pero en Cristo Jesús tenemos la autoridad de romperlo, de quebrantarlo. Por eso hoy renuncia. Por ejemplo, sé que hay mujeres que han perdido su esposo o que están viviendo por una personalidad del amante. Hoy renuncio. Yo renuncio a toda hechicería, brujería que vino para traer a mi vida personalidad ajena, extraña, maligna, sentimientos ajenos, extraños, malignos. El hombre empieza a aborrecer a la esposa o al revés, el esposo, y no sabe ni por qué, porque hubo un tráfico de almas, un tráfico de emociones, una transmigración de espíritus mental por todas las artes malignas. Yo en el nombre de Jesús, Señor, renuncio y rechazo todo lo ajeno, lo extraño y maligno que hayan sembrado en mi vida o aún en mi familia o aún en mi cónyuge, o en el matrimonio. Queda libre el matrimonio, mi casa, de toda personalidad de angustia, de fracaso, maligna, perversa. Toda rechazo y renuncia a toda personalidad posesiva, la rechazo. Toda imagen de muerte, de fracaso, de ruina, la rechazo.
Toda personalidad bipolar, múltiple, doble, por trauma, por todos estos daños de abuso, de maltrato, son echadas fuera y las rechazo. Todos esos demonios que las sustentan también se van. Toda personalidad, media personalidad, esa personalidad que solo por da la mitad, no es completa, toda esa inseguridad, insatisfacción, vacío, toda personalidad alternativa, la rechazo y la renuncio. Hoy tengo poder y tengo autoridad en el nombre de Jesús porque es orden de Dios que yo sea restaurado, restaurada en el nombre de Jesús. No voy a estar más esclavo ni esclava porque no voy a estar más sujeto ni sometido y sufriendo ningún lineamiento ni religioso ni maligno porque yo soy libre por el Espíritu Santo de Dios. Yo soy libre. Diga, yugos, cadenas, ataduras puestas en mi vida, aún desde la niñez, por todas estas obras de la oscuridad, de la patología de padres, de abuelos, de personas que estuvieron en mis años de infancia, hoy se rompen. Todo lo que vino espiritualmente aún en esas etapas de lineamientos para tener esclavitud, para tener sumisión al mal, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy se quebranta. Toda personalidad posesiva se rechaza en el nombre de Jesús. La rechazo, la renuncio, ese ánimo posesivo, esa imagen posesiva, la rechazo, las imágenes enfermizas, las imágenes de muerte, las imágenes de fracaso, no las voy a traer más en mi vida. Digan, no, no moriré, sino que viviré para ver la gloria del Señor. Imágenes de angustia, imágenes posesivas, no las voy a tener más, porque tengo el favor de Dios, porque tengo la orden de Dios, porque tengo la gracia de Dios, porque tengo el bien de Dios, porque el Señor se glorifica por su nombre, por su justicia y por su sangre en mi vida, porque Él no escatimó ni a su propio Hijo y lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mi alma queda libre del ánimo y de angustia, de tristeza, y no voy a deprimirme. Quedo libre de todas esas personalidades. Me declaro libre. Yo no soy mi abuelita, ni mi abuelito, ni la que se deprimió, ni el que se deprimió. Y si aún quedó alterado por una película, por una novela, por una influencia, por alguien que manipuló sentimientos, emociones sexualmente, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Diga, yo soy libre. 3 veces decláralo, yo soy libre. Es libre mi ánimo, es libre mi alma de la angustia, de la tristeza, de todo lo que el diablo quiere traerme como falso, maligno y demoníaco. No puedo seguir cargando con la personalidad de otros ni de mis antepasados. Hoy el Señor libera mi personalidad, mi ánimo, mi carácter, mis emociones, mis sentimientos. Yo no voy a cargar más ninguna de esas personalidades ancestrales atadas a la oscuridad, al mal, porque el Señor me hace libre hoy en el nombre de Jesús. Ni personalidad negligente, ni de rechazo, ni escondida, ni nada, nada almático. Todos esos males almáticos se van de mi vida. No tengo ni la personalidad de mis hermanos, ni de mis hermanas, ni de mis amigos, ni de mi esposo, ni de mi antepasado, ni de nadie, porque Dios me hace único y especial para Él, para cumplir su propósito. En el nombre de Jesús de Nazaret, y aún personas también. Señor, quita toda personalidad, si traigo personalidad de amigos, de amigas, aún del esposo, de la esposa, porque tengo mi propia personalidad. Decláralo. Yo tengo, y si les estás tratando de imponer tu personalidad a tus hijos, pídele perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname, yo hago libre a estos hijos porque eso pasa mucho, Señor, porque ellos tienen su propia personalidad dada por ti, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Y una forma de empezar a decirle a los niños, a los hijos, es, te amo porque eres tú, ya lo vimos el martes, te amo porque eres tú. Te amo porque eres tú, por eso es que te amo. Tú eres quien tienes tu propia personalidad que Dios te dio, tu propia ánimo, tu propia fuerza, porque eso va a ser sanidad para la vida de los hijos. Yo no tengo la personalidad ni de mi mamá, ni de mi hermana, ni de ninguna extraño en mi matrimonio. Diga, yo no tengo ninguna personalidad extraña en mi matrimonio. Sale todo carácter, toda personalidad extraña de mi matrimonio. Mm, Toda imagen y sentimientos extraños, sentimientos ajenos. Yo tengo mis propios sentimientos, emociones, personalidades. Y también renuncio. Yo renuncio a todo encantamiento, aún de pastores, de jefes,
de personas, todo lo que es encantamiento. Hoy se trabaja mucho en las iglesias con encantamiento, en los ministerios. Diga, yo renuncio y hágalo en voz alta. Renuncio a todo encantamiento, porque no voy a tener, no va a estar eso atado ni a mi mente, esa cautividad no la voy a llevar, ni a mis emociones, ni a mis sentimientos, ni a mi ánimo, ni a mi bendición, ni a mi prosperidad, porque todo eso te detiene, te encarcela y no puedes desarrollar lo que Dios tiene para ti. Yo me desligo y empieza a desligarte. Yo me desligo de los sentimientos, si quedaron ahí atados de mi padre, de mi madre, de mi tío, de mi abuelo, como en el caso de Arnoldo, del muerto. Yo renuncio. Mire, esos que le ponen y tengo unos amigos aún cercanos que su hermano de ella, pero tío de la chica, se suicidó por una mezcla de drogas con vitaminas, perdón, drogas con medicamentos psiquiátricos. Y bueno, eso fue una historia muy triste hace muchos años, pero la hija tuvo un hijo y le puso el mismo nombre de ese muerto. Pero no entienden estas verdades espirituales y he orado en mi secreto por ella para que ese niño el enemigo no venga a ligarlo a tomar estos derechos. Señor, digo, Señor, si yo traigo ese nombre del abuelo, del muerto, de todo esto, yo renuncio a todos los sentimientos de mis abuelos, de mis hermanos que estén ligados, que estén pegados, los desligo en el nombre de Jesús. Y lo creo porque estoy recibiendo sanidad, porque recibo alivio, porque recibo mi carácter, mi personalidad, mi ánimo, mi destino, mi propósito y todo, porque eso es riqueza. Eso que estamos haciendo en este momento es sanando y sacando tanto daño adentro y esto es una parte de las riquezas de la gloria de Dios para ti. Si tengo la personalidad de mis abuelos y de mis padres, de los antepasados generacionales, no la acepto. Solo acepto mi propia personalidad, el carácter y la personalidad, el ánimo y todo lo que Dios me da. Gracias, Señor, por mi personalidad. No puedo tener gustos ajenos, solo mis propios gustos, mi propia gloria, mi propia imagen, mi propia semejanza, porque yo tengo la imagen de Jesucristo, la semejanza de Jesucristo, porque soy libre, porque somos libres. Declárate libre. Digan, el Señor pagó y me lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque dice que tenemos que tener la propia imagen de Cristo en nosotros, porque hay gloria para nosotros, porque hay olor fragante de su gloria y de su gracia que tiene que fluir de nosotros, porque estamos libres. Libres, toda ligadura en el carácter se rompe, toda imagen que sea ajena se quita. Si mi carácter está ligado al de otra persona, yo lo renuncio. Y ahora aún esa misma oración por sus hijos. Y ya estos hijos en todas estas influencias, Señor, oramos que todo carácter de personas ajenas, extrañas y malignas sean cortadas y quebradas en la vida de los hijos, sean renunciadas y hoy renunciamos y pedimos perdón por ellos, pero desligamos de la imagen y de la sensibilidad, de la personalidad, del carácter, del gusto, del ánimo, del deseo de otras personas, de tanto profesor malo, de tanta autoridad mala, de tanta influencia mala, se rompe. No van a traer estos hijos ni nosotros la personalidad que nos pusieron o nos impusieron como prototipo, no como maldición, como influencia aún del mundo. Yo no tengo esa personalidad, mis hijos no la van a tener. Yo tengo mi propia alma, mi propia vida, mi propia gloria, mis propios sentimientos, mi propio carácter, mi propio ánimo, mi propia sensibilidad, mi propia imagen y mi propia voluntad. Dile, yo renuncio en mi voluntad a yugos impuestos, a fuerzas que no son, a cadenas, a opresión. No acepto toda opresión demoníaca y maligna de angustia, de amargura, de tristeza, de ansiedad, de cautividad. Se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Ánimos ajenos, extraños, todo lo que viene a alterar en mi vida hoy se rompe en el nombre de Jesús. Diga, porque yo soy libre. Hoy salgo del sótano y yo subo hoy a sentarme a la mesa porque el Señor me lleva a pastos delicados, porque el Señor me lleva a tener la imagen del Padre, la imagen de Jesucristo. Diga, es la imagen de Jesucristo la que va a estar centrada y puesta en mí, el carácter de Jesucristo, el ánimo de Jesucristo, la personalidad de Jesucristo, la sensibilidad de Jesucristo. Y esto lo decreto y lo profetizo sobre mis hijos, los que tienen hijos.
todas las imágenes de ruina, las semejanzas de ruina, porque muchos de los ídolos trajeron ruina, enfermedad, muerte. Hay 6 cosas rápidamente, si me acuerdo, que traen los ídolos: Salmo 116, 115 y el 16. Ruina, enfermedad, angustia, ansiedad, muerte, violencia, me falta vergüenza. Yo renuncio a esas imágenes y las semejanzas de ruina. Yo renuncio y es quitada la imagen y la semejanza de mi vida de toda mentalidad de ruina, ánimo de ruina, de angustia, ánimo de enfermedad. Todo eso se arranca hoy, de enfermedad, de temor, se va hoy, porque hoy yo quiero el ánimo de la prosperidad. Diga, yo quiero hoy el ánimo de la bendición. Yo quiero el ánimo hoy de la gracia, yo quiero el ánimo hoy del favor de Dios, yo quiero el ánimo hoy de la nobleza, de la misericordia, de la compasión, de la belleza de Cristo, de la prosperidad, el ánimo no de la derrota ni el ánimo negativo, sino el ánimo de la fe, de la esperanza, el ánimo de prosperidad, el ánimo de gozo, de la felicidad, por el poder del Espíritu Santo. Dile, Señor, ministra mi alma, Espíritu Santo, mete todas estas verdades a mis sentidos, a mi conciencia, a mi corazón. Perdónenme que voy como corriendo, pero es para que les quede todo esto y quiero que lo vuelvan a hacer en el nombre de Jesús, que se revivan mis sentimientos, mis emociones, que venga el espíritu de vivificación para que mis sentidos, mis emociones sean los únicos, los propios, los que Dios me dio, para que yo pueda desarrollar todo el propósito de Dios. Los sentimientos y emociones ajenos no los recibo, los rechazo y los arranco, porque hoy cobran vida y reviven mis sentimientos, mis emociones, mi propósito, mi ánimo, mi sensibilidad resucita, mi vida resucita, el propósito original de Dios para mí resucita, su carácter en mí, su vida en mí, su ánimo en mí, su gracia en mí, su favor en mí, todo lo que Él tiene para mí, su belleza en lugar de cenizas. Hoy, Señor, y voy a caminar como Jesús caminó, voy a tener la mente de Cristo, voy a sentir como Jesucristo, voy a tener el mismo sentir, voy a levantarme con la fuerza y el poder de Jesucristo, con su voluntad, con su decisión, con el discernimiento, con la sabiduría, con el gozo, con la paz, porque vino a ordenar gozo en lugar de ceniza, óleo de gozo, manto de alegría, y vino a ordenar gloria. Diga, yo renuncio a las cenizas, yo renuncio a la vergüenza, yo renuncio a todo eso, porque hoy el Señor me viste de gloria y soy libre en el nombre de Jesús. Mi alma es libre, el alma y toda su sensibilidad de mi alma es libre y restaurada. Toda imagen en mí es restaurada, mi personalidad, mi ánimo, mi carácter, mi vida. Diga, despierta mi carácter, despierta mi alma. Lo que estaba enfermo, lo que estaba dañado, lo que estaba dormido, lo que estaba roto, hoy se restaura para la gloria de Dios. Diga, y yo veré la gloria de Dios. Toma aire. Señor, creemos en tu palabra y creemos en tu verdad y sabemos que estás haciéndolo. Dile, Señor, dame discernimiento, revelación, fortaleza y fuerza para que yo, al volver a oír esta administración, recobre la vida original que tú me diste, me desligues mi nombre espiritual si trae maldición, me desligues de todos esos caracteres y cosas para que yo pueda cumplir tu propósito. Y dile, Señor, por favor, para que mi propósito que tú tienes para mí, que estuvo en tu corazón, se cumpla y el de mis generaciones. Ahora dale gracias al Señor. Dile, Señor, si tuvieron reacciones, pongan la manita ahí para hacer una oración extra. Señor, hoy pon tu bálsamo. Hay muchas reacciones seguro porque el Señor está arrancando. Señor, y pon tu bálsamo, pero lo que está haciendo el Señor es todo una labor en este momento, como cuando uno va a la notaría para que cambien los papeles, para que le den los bienes, para que hagan todas esas, cuando van a una notaría a hacer toda esa diligencia. En alguna medida esto es como estar ahí, liberándonos de cosas que no nos pertenecen, quitando y recuperando cosas que el Señor nos ha determinado que tengamos. Entonces, yo les invito a seguir. ¿Alguien tuvo reacciones? ¿Lo pudieron hacer bien? ¿Entendieron? Los que no van a volver a oírlo. Eh, ¿Alguien quiere hablar? Paz, yo sentí mucho dolor de cabeza. Claro, tienes que ungirte porque todo eso está en el espíritu y está haciendo y toca hacer esa administración muchas veces porque está Vale, liberando, porque seguramente uno trae de otras cosas, de otras personas. Las personas que estudian en ocultismo, en espiritismo, en idolatría, que sus padres estuvieron metidos en todo eso, tienen que hacer mucho de esta administración, porque les pusieron cosas.
que fueron donde el brujo, en el hechicero, ahí les pusieron cosas, los que estuvieron metidos con personas que tenían puertas abiertas, ahí hay cosas, entonces toca seguirlas haciendo hasta que tú sientas libertad. Esto es parte de estos procesos, es que hasta que no haya la libertad y el fruto, pues no vas a poder dejar de hacerlo. Entonces, pues vamos a seguir haciéndolo, porque todo eso que está sacando, mira, yo lo que veía mientras ministraba, lo hacía un poco rápido y lo siento porque debemos haber de hecho Zoom de esto, pero lo que veía es que hay muchas personas a las que les han hecho tráfico de almas. Puede ser tú, pídele al Señor revelación. Eso va a venir porque te metes en humillación, en arrepentimiento con la palabra del Señor, pidiéndole al Señor. Todas esas de piquiñas, todo eso son hechicerías, son cosas que quedaron y entonces para eso tienes que orar pidiendo perdón porque algún día fuiste a esos lugares, porque algún día estuviste con personas que estaban en esos lugares, tal vez porque tus padres creían en eso e hicieron cosas. Em, entonces, todas esas angustias, tristeza, dolor, todo eso es todo lo que tenías, pero el Señor te está liberando. Ungen su cuerpo, tomen la cena del Señor, escriban la palabra. Mira, ese Isaías 61 está para nosotros porque es una orden de Dios y se cumple. Vuelvan a oír el Zoom que lo vamos a poner eh, muchas veces porque el Señor va a ir limpiando y ministrando, pero lo que sí sé es que el Señor está sanando del maltrato, del abuso, de tantas cosas que entraron y dejando libre tu vida adulta para que cumplas el propósito de Dios. Entonces, pues, de, de, Amén. de, de final, recordemos mañana en la iglesia, el culto en la noche, que es de ministración, y mañana seguimos ministrando el tema. El, El domingo, la reunión a las 10, todos invitados, los que están en otros lugares, pues se conectan. Pero seguimos en estos temas. Dios nos ha traído toda esta sanidad